Intenso interés en Serkan Ayolu y Selim Bayraktar en Dubái. Serkan Ayolu y Selim Bayraktar, los actores principales de la serie de televisión Mehmed, Sultan of Conquests, atrajeron gran atención en el Dubai Content Market. DICM Dubai International Content Market, celebrado en Dubái, reunió a representantes de la industria de todo el mundo. Este importante evento también contó con la serie de televisión Mehmed, Sultán de las Conquistas, que fue transmitida por TRT y obtuvo gran éxito. Si bien la serie llamó la atención por su calidad de producción y su sólida historia, los actores principales Serkan Ayolu y Selim Bayraktar atrajeron gran atención de los participantes de la feria. Los dos actores mantuvieron una conversación en inglés durante el acto y luego respondieron a las preguntas de la prensa internacional. Mehmed, Sultán de las Conquistas, destaca como un ejemplo de cuánta atención atraen las producciones turcas a nivel internacional. El hecho de que la serie sea apreciada tanto por los profesionales de la industria como por una amplia audiencia demuestra que las producciones televisivas turcas son cada vez más reconocidas a nivel mundial. Serkan Ayolu y Selim Bayraktar llamaron la atención con su actitud sincera y profesional en el evento, pero contribuyeron al interés que suscitaron las series de televisión turcas en el extranjero. Actor Serkan Ayolu, intenté imaginar los miedos y deseos de Fatih Sultan Mehmet. Serkan Ayolu, quien interpreta el personaje de Fatih Sultan Mehmet en la serie, dijo en su declaración que pasó por un proceso muy estricto mientras se preparaba para su personaje e investigó de diferentes fuentes, incluidos libros, artículos y documentales. Ayolu afirmó que también tuvo reuniones con los consultores históricos de la serie y que tomó lecciones para aprender a montar a caballo, usar espada, lanza y flecha. Tras señalar que intentó hacer todo lo posible para prepararse para la serie de la mejor manera posible, Ayolu dijo: "Cuando dicen 3, 2, 1 minuto en el set, tienes que estar preparado. Cuando lo miras, los personajes que interpretas son en realidad muy competentes en esos temas porque crecieron con caballos y espadas. Necesitamos reflejar de alguna manera ese dominio a la audiencia. Entonces trabajamos muy duro. Además, también tuve un proceso de preparación mental y psicológica", dijo. Traté de imaginar los miedos, los deseos y las creencias de Fatih. El actor Ayolu enfatizó que trató de comprender y descubrir a Fatih Sultan Mehmet como personalidad y dijo: "Traté de imaginar los miedos, deseos y creencias de Fatih. De hecho, siento lo que tú sientes y trato de transmitirlo al público. Por eso este viaje fue muy agradable para mí. Sabía que tenía que ser muy meticuloso durante el proceso de preparación. Porque siento constantemente el peso de Fatih sobre mí. En cada momento, en cada escena, juego con conciencia de ello. Creo que nos preparamos bien como equipo. A juzgar por los comentarios del público, parece que hemos tenido éxito en este trabajo". Destacando el genio militar y el conocimiento intelectual del Sultán Mehmet, el exitoso actor dijo: "Él logró grandes cosas. De hecho, se necesita ese conocimiento intelectual para lograr esas tareas. Al mismo tiempo, Sultán Mehmet es increíblemente curioso, quiere saberlo y aprenderlo todo. Porque sabe que el arma más grande que tiene puede ver el futuro con su conocimiento y tomar las decisiones correctas con ese conocimiento. Esta es una gran hazaña. Puede mantener todo y a todos bajo control. Así es como afecta a la gente", dijo. "Pasé todos mis días y mis noches pensando en Fatih Sultan Mehmet". Serkan Ayolu subrayó que recibieron muy buenos comentarios del público sobre la serie y dijo: "Esto es algo muy bonito. No importa cuán confiado esté en mí mismo, lo importante es cómo reaccionará la audiencia y dado que en realidad hay un conquistador en la mente de todos, la parte más difícil es destruir al conquistador en la mente de las personas y reemplazarlo con un nuevo conquistador. Para aquellos que miran, el Fatih en sus mentes comienza a tomar forma conmigo, y esto solo sucede porque les gusta lo que ven", dijo. Ayolu afirmó que su esposa también vio y le gustó la serie. "Intentamos ver los trabajos de los demás siempre que tenemos la oportunidad. Pero en esta serie, Ozge llega a casa todos los martes antes que yo y enciende la televisión", dijo. El famoso actor destacó que está emocionado por la nueva temporada, que contará sobre la conquista de Estambul, y dio la siguiente información: "Tengo tanta curiosidad como nuestra audiencia y estoy deseando que llegue. Pasé mis meses, día y noche pensando en Fatih Sultan Mehmet, cómo puedo reflejarlo mejor, qué puedo hacer. Yo también estoy emocionado por el año que viene. Nuestros productores y escritores intentan no desviarse demasiado de la historia de la serie.
Al mismo tiempo trabajamos con jugadores muy valiosos. Tenemos un gran equipo y todos confían en el otro en el escenario, todos nos apoyamos. Nuestros directores y profesores nos guían muy bien. Rodar una serie de televisión no es fácil. Por eso siempre necesitamos el apoyo mutuo, y esa es la única manera en que la emoción en ese escenario puede salir a la luz. Mehmed Sultan de Conquistas. Resumen del último episodio. La decisión del sultán Mehmed determinará el destino de la conquista. La decisión tomada por el sultán Mehmed tras el ataque frente a las murallas afectará profundamente el curso de la conquista. El asaltante del que Calender le habló a Mehmed desempeñará un papel que puede cambiar el curso de la conquista en el nuevo episodio. Los incidentes de espionaje que surgieron en Constantinopla tendrán un gran impacto en el ejército de Mehmed. Los viejos enemigos vuelven a aparecer en escena. János intentará desbaratar los planes de Mehmed con su pasión por la venganza tras la guerra de Kosovo. Su medida podría afectar el equilibrio dentro del Imperio Otomano así como el curso de la conquista. Al mismo tiempo, los planes de Andal Pasha ejercerán presión sobre el sultán, mientras que los movimientos de Ferhat Pasha complicarán esta situación. Continúa la defensa de Constantinopla. Continuando con su determinación de proteger la ciudad contra los turcos, Constantino seguirá desarrollando estrategias de defensa bajo asedio. El compromiso de Giustiniani con Constantinopla se pondrá a prueba por el impacto de su vínculo emocional con Anna. ¿Cómo afectará este dilema a la motivación de la defensa? Bali y Hamza se enfrentan al peligro. El nuevo peligro que aguarda a Bali y Hamza provocará actividad dentro del ejército otomano. ¿Qué medidas se tomarán para superar esta difícil situación? Si bien la serie responde a estas preguntas, invita a la audiencia a una aventura llena de acción.